¿Estaremos acaso ante una nueva dinastía? ¿El próximo Señor de los Anillos puede estar frente a nosotros? Doom Parte 2 solo terminó de elevar el hype y estatus de la saga, que de por sí por sus libros es bastante bueno. Pero acá estamos para hablar del filme y todo lo que este hizo, que si vieron mi revisión o reseña en la primera entrega, saben que me agradó bastante. Ahora bien, veamos qué tanto mejoró o empeoró en esta segunda entrega. Si hay una palabra que puede definir esta segunda parte es épica. Más allá de cualquier error, es un filme que sabe crear un clímax increíble alrededor de toda su narrativa, el ascenso de Paul, la llegada de Fate, su enfrentamiento con Paul, la revelación de que Paul sigue vivo, el preludio de cada batalla, la cabalgata del gusano. Cada escena fue dirigida de forma magistral, sumado a la gran expectativa que se creaba con la dinámica de los personajes previas a estos sucesos, para hacer de cada evento en el filme una montaña de emociones aderezado con un apartado técnico perfecto. Que de hecho podríamos comenzar con eso, lo mucho que mejoró el aspecto técnico, o más bien lo bien adecuado que fue a la narrativa y tono de esta segunda entrega. Mientras el primer filme era más de contexto, presentación, construcción y misterio, con una paleta de colores desaturada, una dirección central en la relación de los personajes ante las diversas revelaciones y sucesos. Acá en cambio estamos ante una épica de guerra y ascenso, con una paleta de colores más viva, pero igual con tonos fuertes y alto contraste, con una banda sonora que ahora sí sacó todo su potencial, una dirección más dinámica y bombástica, preocupándose por darle especial cuidado y fuerza a los combates, escenas panorámicas y confrontamientos entre ejércitos y personajes, donde además Chalamet, Zendaya y el sujeto que cantaba feo en iCarly hicieron un trabajo de actuación fabuloso. El diseño y los efectos siguen siendo preciosos y sinceramente no podría hallarle un solo defecto a este filme en cuanto a su apartado técnico. Abundando ahora sí en la trama, debo decir que el filme mejoró en cierta medida algunas cosas señaladas con Paul en la primera entrega. Como muchos ya sabrán, considero que el tropo del elegido es algo innecesario y nocivo para las historias, pero debo decir que en esta entrega me callaron la boca. Y junto a la leyenda de Aang deben ser los únicos ejemplos donde no puedes quitar el concepto del elegido o de lo contrario, el desarrollo del protagonista perderá fuerza. Porque si Paul no fuera el elegido, no tendría razón alguna para estar con los Arrakis, no tendría esa presión que lo obliga a transformar su jovial y calmada actitud por la de un explosivo y proactivo líder. No tendría esa presión e incertidumbre por las expectativas que giran a su alrededor por dicha profecía. Por ese lado, el filme abundó en todo esto. Usó la profecía para el arco de personaje de Paul de gran manera, donde este, enfocado en vengar la muerte de su padre, se ve obligado a cumplir esas expectativas de la profecía si quiere contar con la fuerza militar suficiente para alcanzar dicha venganza. Pero a su vez, Paul sigue siendo un Gary Stu. Sigue siendo el sujeto perfecto, valiente, honesto, el mejor en combate aparentemente, con talento en estrategias militares, elegido además de todo, con el don de la voz y que aparte puede ver el futuro debido a beber el agua de la vida. El filme intenta mostrar cómo este puede tornarse terco y prepotente tras asumir su rol de mesías y que personajes como Chani o Gurney cuestionan sus decisiones. Y hubiera estado genial todo esto de no ser porque todas las decisiones que toma Paul terminan siendo acertadas, lo que al final solo lo hace más Gary Stu. Incluso el filme hizo un tropo de shonen de peleas, donde Paul pasa de estar en periodo de prueba o aprendizaje, por así decirlo, de la cultura Arraki, donde incluso fuera de Chani todos dudaban y se burlaban de él, para que en cuestión de minutos y sin nada de contexto o exploración o desarrollo, pase a montar un gusano como si fuera tan fácil y de repente todos lo amen y crean en su profecía. Nunca se abunda en qué hizo para mejorar su imagen ante el pueblo, un entrenamiento más al detalle de los estilos de los Arrakis, que aprendió exactamente de su cultura, cómo se monta el gusano y por qué es tan difícil, cómo fue conectando con el pueblo poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se siente demasiado conveniente y algo desinspirado que se salte en todo este progreso. En su defensa de decir que el filme igual muestra vulnerable a Paul en ciertas instancias, no se ve invencible, sobre todo en la batalla final donde casi pierde, y que su trabajo de personaje está bueno. Sus motivaciones son claras y su ascenso al poder y cómo esto lo afecta es muy sólido e interesante, pero sigue siendo un Gary Stu en gran medida. Algo que generó, como pudimos ver, ciertas inconsistencias y ciertamente algo que no me gustó. Y este sería su único aspecto negativo, porque fuera de ello todo lo demás es perfecto, así de simple. La trama es muy creativa, muy sólida, no tiene tropos ni inconsistencias, puede tener salvadas de último momento, pero estas son muy escasas y en vista del contexto de guerra, no se siente como algo inverosímil o que arruine la experiencia. Se abunda más en el mundo fantástico y las creencias de los Arrakis, donde Paul representa al Mesías del Islam, aspecto que claramente servirá para hacer criticismos religiosos. También posee un ritmo genial,
nada se siente apresurado, y fuera del tema del entrenamiento o aprendizaje de Paul, todo lo demás se maneja de gran manera. Se le da tiempo a cada banda para participar y aparecer, se va construyendo cada evento que desemboque en la llegada de Fate, el conflicto crece a la par del ascenso de Paul, Jessica va manipulando toda su conveniencia para acelerar el ascenso de Paul, la acentuación del conflicto tras cada enfrentamiento en el desierto, y en general, cada suceso se da de forma natural. Nunca sentí que el filme fuera demasiado rápido, y de hecho, la narrativa paulatina y más expositiva del primer filme es la clave para que este pueda ser tan frenético y dinámico como quiere. Vi a muchos normies en su momento, y hoy en día todavía, quejarse bajo el argumento que Dune 1 era un somnífero, sentencia que no puede reflejar mayor ignorancia y desconocimiento del tema. Al parecer nadie recuerda cómo fue la primera entrega del Señor de los Anillos, un filme también lento, que te presenta a los personajes, sus relaciones, el mundo fantástico, presenta el conflicto y de sus 3 horas de duración, o incluso más, solo la última hora tiene acción, y no es que sean las mejores batallas de la saga. Sin pararse a pensar que todo esto es necesario, es simplemente imposible pretender que estos filmes sean tan épicos y dinámicos constantemente, con tanta información, personajes y elementos por explorar. Es sencillamente imposible, como dije, se vería caótico, sin sentido y forzado en gran medida. Las temáticas también tienen un gran enfoque en esta entrega y cómo usan sus personajes para explorarlas. Como por ejemplo Chani haciendo criticismos al fanatismo religioso excesivo, afirmando que la idolatría desmedida hacia Paul y la profecía que lo rodea no tiene nada diferente a la esclavitud contra la que luchan. También se habla del uso del poder y la intimidación como un método para alcanzar la paz y el orden. Incluso se muestra lo frágil y corrompible que son los poderosos ante cualquier aspecto que genere el más mínimo conflicto, donde el emperador mata al padre de Paul solo por discrepar en el uso del poder. Todos estos temas muy interesantes y tratados de forma muy realista y cruda. Los demás personajes fuera de Paul mejoran bastante también. Chani confronta sus raíces en vista del caos que se está generando y las muertes que trae el conflicto. Gurney inicia reacio con las decisiones de Paul, pero conforme ve su crecimiento, va apoyándolo cada vez más. El arco de descenso y venganza de Jessica es genial, exponiendo un personaje que en la primera entrega era tan dócil y ante la obtención del poder y una aparente clarividencia, decide manipular todo para hacer pagar a los que la desterraron. Incluso la relación de Paul y Chani tiene encanto. La única persona que ve a Paul como un hombre normal, no como ese príncipe o profeta del que tanto se habla, haciendo totalmente comprensible que Paul desarrolle ese afecto por ella. Y los villanos, si bien son bastante simples, no tienen mucho tiempo en pantalla ni se venden como algo que no son. Es decir, si me dijeran que el varón y su familia son grandes mercaderes y negociantes políticos o otras cosas parecidas, sí sería chirriante que cargos tan importantes estén en manos de genocidas genéricos, pero como estos actúan como conquistadores, soldados y asesinos, no es que necesiten una caracterización muy grande, sumado a que como mencioné no tienen mucho foco ni relevancia a nivel sustancial o temático. Su función es únicamente seguir órdenes del emperador y generar el conflicto. Además que son bastante cool. El varón es un frío, calculador y despiadado conquistador a lo Freezer que sabe adecuarse a cada contexto para mantener sus alianzas. Ravan es un bruto salvaje temperamental y colérico que puede ser simpático. Y Fate es un Joker de toda la vida, alguien excéntrico, insensible, frío pero prepotente, haciendo de los personajes un apartado si bien no perfecto ni digno de alabanza, sí bastante bueno. Y al final el filme es grandioso, precioso, épico, emotivo, dinámico, dramático, complejo y muy entretenido además de todo. Fácilmente las mejores películas en existencia y con casi total seguridad el mejor filme de este año, y que en conjunto con su antecesora se encarrilan para hacer una saga tan grande como El Señor de los Anillos. 9 de 10 para esta entrega y 8.5 de 10 para la saga en conjunto. Ya veremos qué nos depara su tercera parte. Pero como siempre, esperaré tu opinión. Acompáñenme en mis siguientes reseñas que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.